Bueno, os aviso que esto que me pidió Roberto, para mí es importante, tratándose de él y tratándose de algo que, bueno, hasta ahora no había hecho, presentar a un amigo. Y un amigo que supuestamente tiene unos valores por los que lo voy a presentar, ¿no? Y entonces, a ver, yo subirme a un escenario para hablar de mí nunca me ha producido reparo ninguno, pero no sé si voy a dejar a la altura que yo quisiera a la persona a la que voy a presentar. Os aviso que me he extendido. He venido pensando por el camino que me he extendido, pero bueno, ya está, ya no podemos hacer nada. Buenas tardes, amable y osado público que se atreve a burlar los rigores de este ardiente verano para nada más y nada menos que sentarnos en torno a un evento literario y más concretamente poético, porque estamos aquí 30 de junio de 2023 a las 18:30 o poco más, con 36 grados o lo que sea de temperatura ahí fuera, y estamos aquí equivalientes para hablar de la nada. ¿Y por qué? Sencillamente porque nos convoca un amigo que tiene la suficiente sensibilidad, valía personal y argumentos técnicos para reunirnos, no en torno a unas buenas viandas y una cerveza fría, sino alrededor de unos versos calientes. Los versos que salen de sus entrañas, de las aflicciones de su existencia y de su espíritu, del lienzo de sus adentros, de la pasión intrínseca de sus vísceras, de su espíritu indomable, de las estepas y las profundidades de su alma desmenuzada y de su carne, de su naturaleza reflexiva y apasionada, de la pura rabia redimida que explota entre los estertores de sus líneas, de la flama demacrada por la lluvia, de los arrebatos anegados por el sosiego que inhalan los poros ocultos del tiempo, de sus pesares que cohabitan entre los charcos del olvido, de los ecos de las tormentas que ya han sido, de la desnudez bebida tras el desgarro de la plenitud del conocimiento, de su mirada alta, rica, intensa, brillante, de la apuesta de sus poemas a corazón abierto, de sus armas y del alma de sus versos. Y no lo digo yo, lo dicen sus editores, sus prologuistas, los amigos que confiaron en él. En definitiva, gente como ustedes y como yo que estamos aquí esta tarde para acompañarle. Usando una expresión recurrente, diría que corría el año 2018 cuando en una de las tertulias quincenales en las que nos reuníamos una serie de asiduos amantes de la literatura y de la música, concretamente con el grupo sociocultural Badajoz Contigo, un buen amigo, poeta y tertuliano, José Manuel Ferrera Boza, nos presentaba a un sobrino suyo que con una inusual valentía y arrojo para su edad estaba dispuesto a inmiscuirse en aquellas informales reuniones, mezcla de pseudoartistas y talentos privilegiados. Ante nuestros atónitos ojos, un chaval de 24 o 25 años, con cierto aire underground, se lanzaba a micrófono abierto para dejarnos a todos boquiabiertos con lo que en aquel momento pudimos pensar que era la expresión de un rap. Fuera lo que interpretó, lo que es seguro es que a nadie dejó indiferente la expresividad de su interpretación. Roberto, que hasta ahora no he dicho su nombre y llevo ya un rato hablando de él, se hizo regularmente asiduo a nuestros encuentros literarios, y no solo eso, sino que voló con sus propias alas y se fue posando en distintas cumbres donde anidaban pájaros de diversa índole y plumaje. De todos fue tomando muestras, de todos sacó experiencias que colmaron a un chico con unas ansias desbordantes de impresionar y de aprender. Ignoro qué pudo ver en mí, pero desde aquellos primeros contactos ya mostró una especial predisposición hacia todo lo que yo exponía en aquellos recitales. No sé qué pudo ver, digo, y sigo sin saberlo, que ven este humilde tuercebotas del verso que les habla, pues como dijo don Miguel de Cervantes, al que conocemos por ser el autor de una de las novelas más universales de la historia y sin embargo fue totalmente ignorado como poeta. Siempre me afano y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. Eso me lo apunto a mí, pero rápidamente, en fin, estábamos intercambiándonos libros y me trajo un ejemplar de cada uno de sus dos primeras publicaciones.
Profundas querellas y pensador errante. Roberto regresó a Barcelona, donde se marchó muy joven para continuar sus estudios y conseguir el título de técnico de sonido. Había nacido en esta ciudad, a orillas del Guadiana, allá por octubre del 93, pero sus inquietudes y de nuevo ese arrojo innato en su personalidad le encaminaron a la ciudad catalana, donde comenzó sus adolescentes coqueteos con la poesía, donde publicó sus 3 primeros poemarios, los 2 citados anteriormente y La última hoja de otoño. Tenía escasamente 22 añitos, año 2016, cuando vio la luz su primer libro, Profundas querellas. Y es aquí también, en Barcelona, donde, merced a sus conocimientos en materia de sonido, se convierte en productor musical y propicia el alumbramiento de su álbum La caverna de mis entrañas, allá por el 2019, acariciando las urticantes púas de la pandemia. Sería igualmente en Barcelona donde Roberto se familiarizó con una corriente artística un tanto curiosa y más minoritaria aún que la poesía, en su afán siempre por dar un paso más en todo cuanto se plantea y merced a sus coqueteos con el rap. Roberto se entregó en cuerpo, alma y vísceras, en recitales, en conciertos, en rincones poéticos, en las puertas de las catedrales y en las calles con sus colegas, a su pasión por la poesía, aventurándose en una especie de subgénero de la misma, una disciplina que cabalga entre la propia poesía y el rap, y que bebe de diversas fuentes artísticas como el teatro, el rap mismo, la comedia, la performance, el monólogo cómico, los clowns, y que se denomina slam. El slam y el slammer, perdonad si la pronunciación no es la correcta, pero mi nivel de inglés se quedó en el Yes and Hare de Bonnie Tyler. Os decía que el slam y el slammer, o persona que lo interpreta, requiere dicción, pronunciación y proyección vocal, ritmo, desplante y seguridad en el escenario, memoria y técnicas de interpretación. El slammer escribe sus propias letras y considera tan importante el texto como la manera en que se dice o interpreta. Los slammers son músicos o poetas o músicos que se enfrentan a un escenario solo con su texto, su cuerpo y su voz. No hay ni accesorios, ni disfraces, ni artificios, ni siquiera música. Si estáis prestando atención a lo que estoy diciendo, tendréis claro que estoy describiendo ni más ni menos que a Roberto Moral y esa forma tan peculiar con la que él entiende la poesía. Pero para el slammer puede resultar prescindible el publicar sus obras, porque en cierto modo, si su poesía no está interpretada, no está completa. Pero aquí es donde nuestro protagonista nuevamente da un paso más allá, que digo un paso, da con el de hoy 7 pasos más allá, y aquí nos presenta a su nueva criatura. Un espíritu inquieto como el de Roberto Moral, a mi pueblo se le llama culo de mal asiento. Se trajo de tierras catalanas bajo el brazo sus 4 primeras obras, y de nuevo le vimos instalarse pegado a la autovía que disecciona Badajoz por la mitad, para tener una visión equitativa de todo lo que se movía en esas 2 mitades geográficas y fortuitas de su ciudad y en su realidad cultural y social. Y ya no se perdería un evento literario plural, solidario y libre de esta capital de provincias, a donde acude el sol con premeditación y alevosía, pero en cambio el tren siempre llega entre sombras y a destiempo. Participa en las tertulias de asociaciones culturales como Badajoz Contigo, Miga o Página 72, con evidente protagonismo. Toma la iniciativa y crea, en colaboración con una librería, su propia tertulia, Merienda de Letras. Incluso se integra en chat interesados sin más por la poesía en toda su vertiente, como es el caso de Poesía en Confinamiento. Y le vimos cargado con sus equipos audiovisuales, grabando actos de amigos y compañeros, y le vimos grabando vídeos con sus creaciones, donde el slammer que lleva dentro derrocha toda su expresividad, y le vimos subirse a las tablas de la Feria del Libro, o al escenario de la RUCA, o a este otro de nuestra Biblioteca Pública de Badajoz, para publicar otros 3 poemarios más. Echad la cuenta y veréis que desde 2016 su primer vástago ha salido a hijo por año, salvando tan solo un año como ineludible daño colateral del coronavirus. He tenido la oportunidad ahora de volverme a releer 3 de sus primeros libros, y evidentemente se nota una evolución de unos a otros. Tenía desglosado cada uno de esos libros que me he leído suyos anteriores, faltan 2. No os voy a leer, por no cansaros más, las reflexiones que saqué de cada uno de ellos, y pasaré directamente
hay dos, La caverna de mis entrañas y La última hoja de otoño, que es un álbum musical de los que no los tengo y de los que no tenía ninguna referencia. Y entonces a continuación, como os decía, viene ya por fin vino un libro que sí quería mencionarlo, que a mí particularmente me gustó mucho, fue este Folios mojados, que es el primero nacido en Badajoz, que son poemas densos, con mucho texto, y de nuevo infinidad de cuestiones sobre lo bueno y lo malo, lo habido y lo por haber. Como siempre en él son profundas reflexiones y horas de soledades que le hacen preguntarse por ese lastre pesado con el que carga, siendo él, por otra parte, persona con el ánimo levantado, abierto, jovial y luchador. Y por eso quería recalcar esto, porque sé bien de lo que hablo, porque en más de una racha personal negativa mía, ha sido Roberto el que me ha infundido los ánimos y las ganas de pelear por lo que sería beneficioso para mí. Os leo simplemente algún poema algún verso que escribe en Folios mojados, por ejemplo. Soy este tipo que está a las 4 de la mañana con su portátil, escuchando chelos tristes y tecleando versos que se los lleva la corriente. O también rebelándose contra una circunstancia triste que, a pesar de su corta edad, ya ha padecido en su carne. Maldita muerte, ¿cuántas veces ya te habré maldecido? ¿Cuántas veces tú me has quitado sin reparo lo que yo más he querido? Ya adelanta en este libro, también quiero decirlo, algunas de las incursiones formales que luego se irán sucediendo en obras posteriores, en Colina, en obras posteriores, y que alcanza su grado más notorio en el soliloquio a la nada, como son esos signos de puntuación inusuales en un texto poético, los formatos diversos de letras o algunos signos que podríamos considerar guturales. Estas particularidades se producen también, como digo, en su penúltimo libro, Colinas de espinas. Y en ellos voy a resaltar también lo que opina su prologuista Fidela Trenado Martín, que nos dice de Roberto: es un técnico de la palabra, un estilista, o sus palabras no están al servicio de lo tangible, sino de su propio contenido vital, íntimo y solitario. Creo que no se puede describir mejor. Y termina diciendo: poemas elevados, indulgentes, de fuerte impacto visual, estético, existencial y emocional. Y esa es la realidad, porque los poemas de Roberto tienen esa expresividad impactante a simple vista que su concepción de la poesía necesita para acercarlo, supongo que a ese mundo slammer que tanto le ha influenciado. De su último libro, el que tenemos presente, el que presentamos esta tarde, recién salido del útero de la creatividad obsesiva de Roberto, Soliloquio a nada, pues no quería decir mucho, entre otras cosas porque pensaba que estaba aquí su prologuista, Antonio Castro, su fabuloso, excelente prologuista, y porque coincido con él en muchas de sus apreciaciones. La lectura de este libro, yo he ido tomando notas, y muchas de esas notas, cuando he leído el prólogo de Antonio Castro, he pensado para mí, digo, parece que me lo he estado yo leyendo el prólogo antes, o él me ha leído a mí. Ya venía avisado, como os digo, de su anterior obra, pero volví a caer al leerlo en esa primera lectura engañosa que te requiere la atención sobre construcciones sintácticas poco ortodoxas, esos formatos con distintos tipos de letras, las rimas repetitivas, los signos de puntuación no habituales, almohadillas, corchetes, asteriscos, guiones bajos, etc. La reiteración de puntos suspensivos. Pero yo he terminado comprendiendo que todo tiene una intencionalidad formal, que su autor busca unos efectos de atención predeterminados y que en el fondo persiguen dotar al poema de la expresividad que tanto caracteriza a su manera de recitarlo y a su manera de interpretarlo, como a lo largo de toda esta introducción he venido apuntando. Y todavía es más necesaria esa acentuación si cabe, si recordamos el objeto de sus reflexiones, en este caso, en este poemario, la nada. Es una conversación, un soliloquio consigo mismo, o con nada, o en medio de nada. Kilómetro cero del estigma, epicentro de los barrancos, donde se izan las banderas desgarradas de estas tierras del alarido inquieto.
extensos montes del suspiro, donde hay un buzón nuevo, recién puesto y pulido. ¿Y qué hay, digo yo, en un buzón nuevo, recién puesto y pulido? Nada, nada. Estimo que este libro, penúltimo de muchos antepenúltimos, no me cabe la menor duda, dada la voracidad de Roberto, es un libro arriesgado y una apuesta valiente de su autor, como no podía ser de otra manera, siendo esas sus principales armas, la pasión, la valentía y las ganas imperiosas de aprender, de buscar y de innovar. Muchas felicidades, Roberto Moral, por esta nueva obra y por tu trayectoria. Muchas gracias por seguir confiando en mí y espero no haberte defraudado mucho, y a ver si, como tú mismo dices también en el poema de Mora Enterrada, el siguiente libro inaudito lo escribirá el sosiego. Y ahora, si queda tiempo, quiero dejar que tú hables de soliloquio Leonardo. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Fernando. A ti. Primero, dar gracias, Fernando, por tener el placer de ayudarme a presentar este libro a todos y cada uno de los que están en esta sala, a esta biblioteca que en detalle particular es mi querida biblioteca Bartolomé. La mayoría de libros que devoro vienen de aquí, gracias al estado de... gracias a Extremadura y Badajoz, que propicia este evento. Luego incidiré en este mismo espacio, ¿no? Y también a las personas que han participado, sobre todo a Marcos Rodríguez Rivera, que me cedió la foto inauditamente. En este golpe me he aventurado yo mismo a ser editor de mis propios libros, cansado ya de, lo digo directamente, esta maldita hipócrita industria de mierda editoriales. Y bueno, les deseo mejor relativamente, porque hay que seguir avanzando y digo estas cosas porque hay que coger la gran motivación de una caída para alzarse de nuevo con más fuerza. También debo dar gracias a dos personas, una persona que está aquí y otra que no está. Una es Antonio Castro, que me ayudó con mucho cariño, mucho mimo con este prólogo, y a Faustino Bato, porque previamente les pedí opinión, aunque relativamente cogí una parte o otra, me dieron cachetes, pero estoy muy agradecido, sobre todo, aparte a todos y a cada uno que esté en esta sala, porque la poesía no solo es papel, no solo es recitar, es el conjunto, es la comunidad, ¿no? Es como decía un padre que conocí hace tiempo, decía, la iglesia no es el monumento, sino la comunidad, decía eso, se me quedó siempre. Y bueno, inconsiguiente, a todos los que han participado en mis eventos, dándome ánimos para seguir, y estamos en un golpe bastante férreo donde ya vamos más allá del reverso. Es un libro contiguo a Colina de Espinas, más allá de las colinas de espinas, que es lo que intento en cada libro, ¿no? Ir avanzando como si fuera... Cada poemario, en mi opinión, es como si fuera un capítulo, un libro más grande que es de mi vida, ¿no? Más allá de las colinas de espinas está la nada, y en este caso la misma nada habla a través de mí. Yo hago un soliloquio como si fuera del teatro, hablando conmigo mismo, pero habla a través de mí la misma nada, porque ahora voy a definir qué es la nada según mi opinión. Y puedo decir, la nada es un ente cambiante, incluso un ente paradójico, porque es y no es al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿qué es la nada? Un lugar donde había un edificio, un cine antiguo, donde la gente iba y ya no, y ahí sigue estando derruido. Y al estar derruido significa que existió, y a su vez, al estar derruido significa que está condenado a ser polvo olvidado. La nada, ¿qué es la nada? Como alguien que mira una fotografía de alguien que está muerto, pero tú recuerdas esa instantánea tan vívida como si no estuviera muerto, pero a pesar de que te observa a través de una fotografía, él sigue vivo. La nada es un ente cambiante, que es y no es al mismo tiempo, una paradoja que vive muerta. Hace falta un incendio que exista para que exista la ceniza. A través de la misma germinen nuevas semillas para conformar un nuevo bioma. La nada es antes y el después, el inicio del fin de los cambios constantes que se condenan a estar constantemente quietos, en la quietud eternamente efímera. Un te amo dicho que se queda mudo, un soterrado por un te odio. Una casa abandonada, una pared tirada donde sus ladrillos disgregados al azar conviven entre el trigo meciéndose, entre el tórrido verano aguantando el sosiego, entre el medio del campo donde antes felizmente vivía una familia, entre los cálidos muros protegidos por el invierno. Un parque oxidado donde una vez jugaron los niños, se mece
entre que sus versiones adultas emigraron lejos y jamás regresaron a jugar. La nada, ente que habla a través de las ruinas construidas por la polvareda que se aglomera ante los cadáveres instantes que se descomponen ante la lanza clavada en el suelo de un solar del tic-tac, que es la nada. Un fue que ya dejó de existir, una existencia que nunca existió, un alarido errante divagando y solitario en medio de una estepa abandonada, regada por la misma sequedad del desierto. Que es la nada, una noche de pasión intensa, olvidada rauda al día siguiente. Que es la nada, un pequeño árbol que ve crecer a un niño, tornarse hombre y ver cómo muere debajo de sus colosales ramas, observando cómo se aglomera el polvo sobre su decrépita lápida. Es la carta escrita sin luego ser leída, sentimiento peregrino sin dueño. Una brisa peregrina que te indica hacia dónde está el cadáver del abismo, que va a echarse una siesta efímera, perpetua siesta. Pues una pequeña pincelada de lo que es la nada, porque la nada no es simplemente algo que no fue, algo que no existió, como este campo de trigo, yelmo, baldío, donde no hay nadie. Inclusive esta foto os adelanto que es un frame de un tráiler que estoy haciendo, de un book trailer, y aquí me andaba yo haciendo la fotografía y me encontré, fíjate, lo que es una herradura de un caballo, y hablé con uno y dice, no, esta es de las antiguas, ¿no? Y ya me imagino esto que estamos en el 2023, pero sería de unos tiempos de otros señores, alguien que tenga caballos y queda ahí con el tiempo. Este es un fragmento de nuestro querido Badajoz, y aunque sea una urbe, la misma urbe tiene nada, porque por ejemplo este mismo espacio, remontándonos hace 20 años, yo me acuerdo que fui con un día al que se hacía el mercadillo los martes, si no recuerdo mal, o otro día, y esto era un solar. Fíjate, lo que es un solar ahora es un gran edificio erguido. Y aquí, por ejemplo, lo que hablaba antes, ¿no? Lo que es la nada, luego fue una casa, luego tornaron a volverse ruinas, luego esas ruinas con el tiempo nace nota morada, que luego otra vez se olvida en nota ruina, ruina, ruina. Como aquí hablamos el ejemplo, ¿no? Aquí, ¿quién vivía antes en medio de esta nada? ¿Quién recuerda a aquellos niños que crecieron sobre un árbol y ya, ese árbol, ¿a quién cobija si ya no hay árbol? Ahora solo queda un tocón y ni eso, las raíces están podridas, esto es nada. Aquí, como en nuestra querida frontera, que ya no habita nadie, ya no para nadie. Aquí simplemente viven los fantasmas del recuerdo. Un coloso árbol, simplemente, ahora es un tocón. Nada. ¿A quién da sombra ahora, tocón? Esa pasión, cuántos te amos escuché y cuántos te odios escuché luego. ¿Qué es la eternidad? ¿Qué es una promesa? ¿Qué es un latido que va y no vuelve? La nada es en sí un lugar, en un lugar intangible que tiene como unos tentáculos en los cuales nos abraza y nosotros la podemos sentir sin que la veamos, porque ¿dónde está esa noche de pasión? Se fue a la nada. Pero antes de conocer a dicha pareja o que se propiciara el acto, ese encuentro estaba esperando en la misma nada también. En las eternas noches, en el más profundo vacío. ¿Qué es la nada? Pues un lugar sin nadie. Es la nada. Es, por ejemplo, este mismo momento donde estamos todos cálidamente escuchando una conferencia y en los cuales dentro de, quién sabe, 50 años, esto esté de ruido también. O lo deformen o no estemos aquí ninguno de los presentes, estamos bajo tierra. La nada. Soliloquio de la nada es un golpe donde más allá del verso es una reflexión susurrando el vacío y escuchando al silencio. La nada es un ente que en realidad está muerto y en realidad vive. ¿Qué podía decir más de la nada? La nada es un árbol florecido y luego la misma hojarasca al mismo tiempo que con el otoño la azota y no es nada. Y que luego, curiosamente, ese mismo árbol propicia flores. La nada. Vamos a ahondar levemente entre algunos entresijos de algunas frases, algunos poemas. Y, por ejemplo, dice, ruge el temblor en la habitación de la ceniza. ¿Cuál es la habitación de la ceniza? La habitación de la muerte, la habitación donde ya no vuelven, la habitación donde la ruina mami acoge polvos a sus vástagos y la recoge en la guardería del olvido. Ruge el temblor del tiempo que ha sido y que ha pasado. Pero también, aparte de la nada, puede ser una gran ciudad. A las 4 a.m. la nada aparece como transeúnte solitaria, calle ausente, amplia lejanía disidente.
¿En qué difiere el silencio? ¿En qué difiere esas soledades? Quizás la nada se casó con la soledad y patrulla a las 4M en esta querida calle Menacho, quizás, donde la gente transita y luego de repente, ¿quién se acuerda de esa calle donde pasaron? Nadie la recuerda a las 4M. Todos tenemos un fantasma doméstico en el desván de la melancolía. ¿Qué es el desván de la melancolía? Es su lugar tangible e intangible. ¿Qué recordamos con melancolía? Ese amor que fue, esa amistad que murió. La muerte azota porque viene desde la nada y viene a dar un paseo para llevarse su comida. Ese desván que en sí tenemos dentro de nuestra alma, de nuestra mente, y dentro de nuestra mente es como un hilo de tentáculo que nos llega a la nada y nos abre a través de un tentáculo. Insondable ofanía que cruza los abismos de las horas. Esa orfandad. ¿Quién se acuerda de las horas que han pasado? Y también de las que vienen. Dicen carpe diem, pero todo lo que ha sido, ¿quién lo recuerda? Si a veces ni los que estamos aquí lo podemos recordar. Un ejemplo tangible, si nos remontamos hace 50 años, quizá más, nuestro querido río de Badajoz, para la gente que no escuche luego y no sea de aquí, es un río que tenemos aquí, que ahora está sin bañable, sucio, pero quizás alguno que esté en esta sala se haya bañado, haya ido un verano, haya pescado. Ahora tenemos prohibido pescar, si no es su licencia, no podemos comer de la mar de tierra. Tenemos el río justo aquí, a unos leves metros, ¿no? Donde antes habían las barquitas, los veranos, la gente pasaba ahí, pero esa gente que veraneaba ahí, ¿dónde está? Y lo que estamos ahora viendo eso, imagínate un infante que no sabe esa historia, ve el río y dice, solo ve la concepción de ese presente. Y quién sabe si dentro de un siglo nos mete una bomba y morimos todos. Pues aquí no existirá más que las ruinas. La nada aparece y apareció y sigue estando, presente, pasado y futuro. El tic-tac hace parkour por las ruinas de los socavones de la tizne. Aquí empezamos parkour que va saltando con gracia las ruinas de los socavones, los huecos, la tizna, esa ceniza, ese polvo. El tiempo dice, oye, aprovecha lo que pasa porque volverá por ti. Pero donde estás ahora también dejó de ser la misma nada. Volvemos a nuestras queridas calles, porque la nada no solo es un campo estero, es nuestra propia ciudad, porque somos un océano de cráneos con absoluta soledad, donde la gente coge el autobús y no se habla. Diques de sosiegos civilinos silentes, del grito del epitafio dormido. Diques de sosiegos civilinos silentes. El silencio habla a través del silencio. El silencio que grita. ¿Cómo puede gritar? A través de una inscripción de una lápida carcomida. Hay muchas tumbas que no se ven, tumbas sin nombre en nuestra querida ciudad, como esta calle en obras, donde ahora no pasa nadie, donde ese suelo que lo pusieron una vez con tiempo ya no está. ¿Y quién pasó por este lugar? Quizás estas botas sin alma que sienten ambedo, estas botas que transitaron por los lugares del vacío, por esas calles ausentes, tanto que caminasteis y ahora estáis rotas. ¿De qué servís? ¿Dónde está tu peregrino, querida bota? Pues ya quizás sea parte de esta misma nada. La nada. Y también para acotar esto, más allá de este concepto, me gusta mucho hacer retos, volviendo a lo personal. Hago feedback con lo que es una aplicación llamada Instagram y hice un reto, porque me gusta ponerme retos, y yo les pregunté a la gente, porque yo les pregunto, ¿qué es la nada? Es algo complejo de decir qué es la nada, ¿no? Si no puede decir la carencia de espacio, pero no solo eso. Cuando ahondas en la nada misma te mira a ti, te susurra y te habla y dice, te espero. Pues con esas preguntas tan inquietas que me iban haciendo, yo me hice un reto y les repliqué lo consiguiente. Esto es un texto inédito. La nada es un ente cambiante. Incluso... Espérate, esta parte es... ¿Qué es la nada? Es donde las tierras sin tierra habita la brújula que indica el mismo epicentro del vacío. En las entrañas de la nada mora el viento peregrino que vomita sobre las heridas del abismo. Vástago de lo inaudible, de los alaridos perdidos donde sus cadáveres quedaron esparcidos. Bastardo huérfano, padre del caos, perfectamente ordenado, entre las ruinas construidas por el manto de la bruma.
el rastro muerto del ignoto que se torna en vívido. Aquí es donde los secos viajeros que osaron traspasar el horizonte después de tanto peregrinaje decidieron hacer aquí su cementerio de elefantes. Algo, dicen algo brama tras la misma oquedad con mostacho mientras se autoinyectan vena más sangre negra arrebatada de soledades perennes, apuñaladas al descuido. Algo susurra la misma pausa a través de los labios robados a causa de estirpárselas a la víctima brisa que se marchaba de aquí o Ibiza. Aquí vienen a descansar los instantes únicos para nunca volverse a despertar de su siesta. Vienen los latidos sin dueño, despojados que otro dueño jamás hubiera despojado. Aquí van los susurros nunca dichos para quedarse en el umbral torcido frente a la puerta de los tórax, adelante y nunca osaron picar el timbre. Este es el hábitat donde se suicida el silencio. Sobran las sogas para las exiliadas promesas incumplidas que vienen remando de los mares despojados del aliento inconcluso. Aquí los dados de todas las geometrías caen de canto. El azar es la paradoja que se arranca sus propias vísceras al azar para autocoserse con tiras de hilos de humo arrebatadas de la madre efímera. Aquí es donde el secreto de lo que osa permanecer acaba desapareciendo. No toda semilla que culmina envejecerá permaneciendo eterna. No toda fortaleza perdura porque siempre acaba siendo asediada por el ejército del polvo. Aquí la fortuna es haber osado haber en sí sido. El condenado es el que nunca salió de aquí. Suertudo es aquel que sale un rato, pero cuando el tic-tac sople su silbato, todo tiene que regresar a la morada de la nada. Pueden mirar las alimañas de la inmensidad entre las cortinas de la abrumada bruma. Entre que los surcos rasgados hay un microcosmos aún más arañado que conduce hasta aquí. Pueden mirar más que el mismo candil que espanta la penumbra, que gracias a esta exista. Es una paz viajera entremetida entre la senda del incordio. La nada es un espacio ser en el cual dentro del mismo habita entre la misma vez. Esta habita con tentáculos entre más sitios. Ella besa, golpea, escupe y acaricia. Es el pétalo recién florecido y la hojarasca que permanece desfallecida a ras de suelo, sin fuerzas. La misma nada se debate más allá ante la muerte o la vida, porque su esqueleto es en sí la misma balanza. Todo es posible, porque las fauces de la nada se alimentan de la extensión de su propia creación, aparente linaje de hijos ajenos, los cuales descendieron del primigenio peldaño del antes, donde ahora fue el después, donde suben los restos de los restos. Son las exhalaciones que cesaron por última vez para transformarse en el humo longevo que hace las maletas para perderse en la llamada de lo eterno. Estelas del vacío indicando una vía láctea de luciérnagas a punto de perecer mientras dicen: ven, que tú volverás a ser lo que nuestra madre creadora y devoradora nada indica. Las directrices hechas de la raíz talada con nuevas germinaciones que esbozan los dondes en medio de la vastedad del vacío. Y aquí veis que hasta las luciérnagas indican. Este es un lugar, ahora andaremos más profundamente, donde tiene una cualidad de este poemario que incluso objetos inertes hablan, converso con ellos, hay réplicas, ¿no? Como en este caso, esto ha sido algo inédito de ahora, como las luciérnagas que hablan, ¿no? Pero esto es la misma nada. Y es una obra también que da la casualidad, que quiero contaros el detalle, quiero hablaros de mi querida amiga que ya no está, Mamen de nacimiento, que curiosamente yo ahora me tomo más en serio vestir así, porque yo antes me da igual, era un bohemio que solo me dedicaba a escribir y lo demás me era relativo, y hasta mi primera presentación, ahí está la foto, me dicen chanda, lo presenté yo, pero me decía Roberto, no Roberto, en ese famoso año, porque ser escritor no solo es tan fácil, a veces son duras putadas, a veces cuando empiezas no hay dinero para sacar libros, copias, y uno no es Atlas que puede con todo, pero hay veces que viene una luciérnaga, en este caso para mí fue un ángel, Mamen, que la conocí en una rapsoda, y dijo, Robejo, con el talento, ¿cómo que no saco libro? Yo te ayudo, yo te presento, si no que te presente vamos a la feria del libro, digo, joder, venga, va, pero Roberto, no vayas en chándal, no, vete con traje, guapo, y digo, venga, a partir de ahora me voy a ir más elegante a los sitios. Y sabéis una paradoja, que es la nada, porque
Esta presentación, lógicamente, el horario es una putada, hace calor, es verano en Badajoz, pero tenía presentimiento que tenía que hacerlo en este momento y sobre todo la edición tenía que haber salido en la Feria del Libro anterior, pero por cosas se dilató, lo que sea, hasta le dije a Garduño, ¿te va bien este día? No, el día 30 va bien. Todo condució hasta el día 30 y yo no me acordaba de un detalle porque yo odio el calendario, porque es un cabronazo que te acusa y te dice, oye, ¿en qué tiempo estamos? Y dentro de aquí está esta fotografía dentro del libro y le dije a sus padres, oye, le he hecho un homenaje a vuestra hija, porque es un tema que va sobre ella, porque no sabía que iba a morir, pero lo incluí y le quise dar ese homenaje. Decían, oye, pero no podemos ir a tu presentación porque ese día es la insumación de su ceniza. Y digo, ¿qué? Y dice, no, es que ha pasado un año. Digo, ¿qué cojones? Presento el libro que se lo dedico y hoy se hace eso, ¿ha pasado un año? Qué hija de puta es la nada a veces, ¿no? Que yo la tenía aquí, firmando libros, y ahora está durmiendo en el cementerio. Ahora es polvo. ¿Qué cojones es la nada? ¿Qué cojones somos nosotros? Te comento, pelo que se deshace, somos telas, ¿qué cojones somos? ¿Qué fuimos hace un siglo? Éramos nada. ¿Y qué seremos dentro de un tiempo? También nada. Quizás tengamos la suerte de perecer en el nicho que queramos o morir tirados en una fosa común o en el río, quién sabe. ¿Qué importa dónde acabemos? Porque somos peregrinos engañados porque nunca vamos a ningún sitio, porque estamos en este mundo que a la vez el suelo es el tentáculo de la nada, porque vinimos y volvemos al mismo sitio, la nada. Y en este caso hay una remota dejación. La remotidad es dejada y entre la misma nada pasan los alaridos sin hogar, ascienden a la alta torre, exhalaciones huérfanas que en la grieta más profana encontraron su casa. Casa es la espuma del mar esperando a su amado náufrago y que éste no ama a su querida espuma, sino a los retablos disgregados y carcomidos y afligidos, hundidos en naufragio indiferido. Las nubes errantes transitan libres entre los sombreros nibios de las altas nubes, de las altas montañas. Nieva tanto sobre la piel sensible de los abetos abandonados del profuso bosque. Qué robusto y fuerte parece ese castillo en lo alto de ese monte en medio de la dehesa. Qué pena que ahí no quiera vivir nadie. Dentro queda la armadura oxidada de un antiguo guerrero. ¿Lo diste todo por tu amo y señor? ¿Y por tus bondadosos vasallos? Oh, pasaron los siglos y solo el polvo te recuerda. Que después de pisarse se van descosiendo sobre la arena de la orilla de la brevedad de los pétalos marchitos. La bruma del tic-tac se acerca, humedad estera, pesa el seco rocío, llanto de quedad del vacío. Un andén viejo y solitario donde nunca volverá a pasar los trenes. Se rotulan las costras de los muros, zurdidos de la inane. Espacio sepia, valientes astronautas de la caverna sin fin. El viento cándido cruza la otra parte de la calle. Es un ciudadano más. En la urbe donde caminan los espantapájaros en grimos, vestidos con bruma y ropajes clandestinos. Han perecido los señores recuerdos. El periódico donó una esquela y el periódico dice: para el paseo con el perro con los días de lluvia, para aquella infancia pisando alegres charcos y saltando y embarrados, para aquella tarde de arrebol y póstumo caso, sentado entre la hierba alta en lo elevado de un cerro, oler un trebo común y pensar: ¡qué suerte! El primer día de la escuela, el primer beso con aquella chica, el primer videojuego entre tus manos. Todo lo encentrado tiene el acre de consumación, como esos días de llovizna y bruma. Lejanía póstuma. ¿Para qué quiero pupilas? ¿Para qué quiero unos ojos? ¿Para qué quiero una mirada? Si una vez en los faros de tu rostro contemplé toda la Vía Láctea. Y después de dicha ausencia, mirar a la pulsera del reloj dejó de cobrar sentido. Ese maldito almanaque pasa y pasa y pasa y se pasa, volando sus páginas. Ya no merece la pena mirar los años. El mismo tema se reproduce en bucle. Ese fucking disco está rayado. No queda posavasos para proteger esa mesa carcomida, para posar la taza sin mango, para convertir ese café agrio que caducó a saber cuándo. Calidez. Aquella fotografía de un instante que no existe. Papiroplesia.
Papiroflexia, una fotografía de un instante que no existe. Papiroflexia lánguida de un barquito de papel navegando a solas en medio de un lago. ¿Hasta dónde llegarás, querido amigo? El semáforo está en ámbar. Aquel telescopio que me regalaron hace 12 años apenas se ve entre la borrosa lente. Leamos un libro del abuelo, aunque ya no esté él. El tic-tac se va a hacer parkour por las ruinas de las bocanadas de la tizne. Sosiego, 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 entre los ruidos. Frialdad no interrumpida. Anorak rasgado, hardware en intervalo. No todos los años el olvido da frutos. Pero, a pesar de estar herido, ese querido olivo, aunque sea tarde, sigue dando. Y recordar esos campos de olivos, sobre todo que les tengo mucho cariño porque amo las tierras de Badajoz, de Portugal, donde hay muchos y hay veces que si no se cuidan no dan siempre fruto los árboles. Aquí rememoro ciertos momentos, ¿no? Como algo tan fuerte que es un castillo, el romanticismo caballeresco, ¿no? Que es inasediable, donde vive su señor, y ahora ya no vive nadie, robusto. ¿Qué es una casa? Nada. ¿Qué es este vacío que permanece? Por ejemplo, reflexionemos un fragmento de un poema al azar que dice: kilómetro cero del estigma, epicentro de los barrancos donde se izan las banderas desgarradas de estas tierras del arido inquieto, extensos montes del suspiro, donde hay un buzón nuevo, recién puesto y pulido, como decía nuestro querido amigo Garduño. Y quería daros a imaginar, por aquí hay muchas imágenes mentales, ¿no? Hay un personaje que a veces menciono, a veces en mi literatura, que es un espantapájaros sin alma, que a ver si lo tengo aquí, que tengo una conversación incluso con él, que es un ser, por ejemplo, que está en esta parte de aquí, me lo imagino. Está ahí en un lugar yermo, que no hay nada, no hay siembra, y yo camino en medio de la nada, y voy a través de su espalda, lo toco, y se gira y dice: ¿y la siembra? Lo siento, espantapájaro sin ánima, que sienta ausencia. ¿Y la siembra? El campo de olivo está estero y solo la brisa comparte convivencia. ¿Y la siembra? ¿Pero no ves que solo ha llovido oquedades? Pues, ¿qué esperas? La parejita de tórtolas deshizo el nido y los pérfidos mosquitos se quedaron, se fueron. ¿Y cómo se quedaron los charcos? Se secaron. ¿Cómo se disecó la melancolía austera? Pastoreando con un sombrero de paja al olvido. ¡Campos esteros! Ni el eco recordó. ¡No! Solo este dolor se quedó durmiendo en la madriguera de los días pasajeros, de los meses quietos, de los años del humo, del incendio, del latido ronco, resquebrajado, hasta hundirse entre el saumerio de las nubes, de la neblina, de la inmensidad compungida. Oh, espantapájaro sin alma, que sigues custodiando el vacío, pero nadie te visita. ¿Y qué queda? Cultivos de la humareda. ¿Y este es el precio por hablar de la nada? Nada. No es sibilino interés ingrimo, al revés del racimo que se torna incohibido. Decirnos que ya ha sido lo que ha venido. Pueblos del pensamiento dejando atrás, traspasadas ya las carreteras antiguas, cientos de kilómetros detrás. Contemplar la instantánea de un paisaje en un lienzo perfecto tras el reflejo de un charco. La blasfemia de los clavos anclados en la herida de la bruma. Latón, leche y huevos. Desayuno cortés de la efemeridad paulatina, de las esquinas clandestinas, de los manubrios de la mirada que anhela a su otra pupila. Oración de un dios pagano. Carromato sin rumbo, veleta invisible, sin brisas que indiquen el cuándo la quietud se clava en el éter del suspiro de la neblina de raíz. Mirar tan fijamente a la oquedad hasta ser parte de ella, de estos lugares, de los cientos que nos esperan. Esto es la misma nada. Frases, pensamientos, lugares que existen y que no están, personas que se nos han ido. Siempre quedarán en mis recuerdos.
Pero cuando yo deje de existir, ¿quién te recordará, querida amiga? Nada, más que la mirada de la misma poesía. Solo nos queda reflexionar con la poesía, mirando al abismo y ¿qué es la nada? La nada creo que es la que cuando habla silencio me susurra y me suspira. Pero no eres la brisa. No, la brisa solo es un esbirro más de su imperio del silencio. Soliloquio a la nada. ¿Qué es nada? ¿Qué eres tú? Simplemente eres un indócil quebranto, porque silba solas el silencio. ¿Y qué dice la penumbra a las altas horas? Soledades de bambú. Flexible desdén de las horas que pasan sin pasar pasando. Factura. Quebraduras de todo está roto, 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 roto. Como esta noche sin hálito, con el pálpito del silencio, que dice tantas cosas. Que dice, ¿qué? Que las horas pasan y devoran lo que ya ha sido. Ruinas del alma en ruinas, 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 ruinas. ¿Qué queda? Más ruinas, donde la nada hubo, donde la nada deambuló solo. Vacíos huecos, de la penumbra, de los olvidos prohibidos que ya han sido. En esta misma nada la podemos activar en esta reflexión, en este libro que oso hacer, cuyo ensayo, que oso hacer un soliloquio, a veces parece un monólogo que el propio mismo me susurra para que se lo chive a los mundanos de aquí, que es la nada. Aquí se puede representar como un campo estero. Pero esta es una imagen, fíjate lo paradójico que es, que tengamos tangible esto, porque esto está salido de un objetivo, de una cámara Canon, en otro lugar que no es nuestra querida Extremadura, cedida por un amigo que hace 50 años no estaba aquí. La nada es la paradoja de lo tangible y lo intangible, porque podemos hablar de algo que no existe y que late a través de nosotros y es nuestra querida mamá que nos espera con la merienda cuando regresemos a casa. Y bueno, podría explayarme más en 300 cosas, no sé si vamos bien de tiempo, pero puedo decir que, como una frase que tengo aquí, que dice en una pausa intermitente, la quietud envía, cartas sin remite. Cuando hablamos con la nada es un eco sin retorno que decimos, ¿qué eres nada? Y la hija de puta no vuelve ni con el eco, no vuelve diciendo, soy... No lo dice. Imaginaros estar en lo alto de esto, por ejemplo en este lugar, que no es el mismo sitio de fotografías, es otro lugar diferente. Contemplar cómo pasan las nubes, esa nube que nadie se percibe de que existe, de esa nube que se va peregrina y jamás volverás a ver, solo un momento. De ese lugar estero que a saber si hace eones era un bosque alto, ahora no es nada, no hay ni cultivos, simplemente hay un vacío, que es la nada. Pues yo diría que la nada sería el tic-tac consumido. La nada es el observador y el mismo observador, observado que le habla a través de los cadáveres que osan tener carne, que es la nada. Tantas cosas que aquí sigo explayándome, pero si yo tuviera que decir que es la nada personalmente, diría que es en un lugar así, a las 4 de la mañana, donde la misma soledad gime, un alarido que se va, pero nunca vuelve. Muchísimas gracias, gente, por haber venido.